Hoy vamos a repasar el tema 9, las funciones vitales. Es un tema largo. Yo os recomiendo que el repaso lo hagáis despacito, en el sentido de que no veáis el vídeo de un tirón, sino que vayáis viendo el vídeo por partes y ir repasando, estudiando las partes, si tenéis que verlo otra vez. En fin, yo creo que el verlo rápido, por cumplir rápido, pues no os va a ayudar lo mismo que si vais parando, repasando, si tenéis que poner otra vez el vídeo. Ya os digo que no os voy a explicar el tema, sino vamos a recordarlo, a repasarlo, que no es lo mismo ya, no es el mismo detalle, el lujo de detalle, que en el otro caso de que se estudiara desde el principio por primera vez. Bueno, empezamos. Aquí lo que vamos a ver son las tres grandes funciones vitales en los seres vivos, que son la nutrición, la relación y la reproducción. Empezamos con la nutrición. Ya sabemos que la nutrición, por un lado, es la incorporación al interior de las sustancias que necesitamos para obtener la materia y la energía, y luego transformarlas para poder utilizarlas. Incluso también se incluiría, aunque aquí en este tema no lo menciono, el hecho de que luego hay que eliminar las sustancias de desecho, incluso que hemos producido nosotros, que sería la excreción. Entonces, bueno, esa nutrición tiene una serie de fases. Primero hay que obtener los nutrientes, los cuales pueden ser inorgánicos o orgánicos, según sea planta, animal, productor o consumidor. Luego hay que transportar esos nutrientes por el interior del organismo, de eso se encargaría sobre todo el aparato circulatorio. Y luego hay que obtener energía, que principalmente tiene lugar, como veremos ahora, en las mitocondrias, mediante la respiración celular. Ya sabemos que hay dos grandes tipos de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa, aquellos organismos que fabrican su propia comida, sus propias moléculas orgánicas, transforman las moléculas inorgánicas en orgánicas. Y luego están los organismos con nutrición heterótrofa, que son los que ya tienen que obtener, obtener la comida ya hecha, la materia orgánica ya hecha, y simplemente la transforman en su propio cuerpo, en su propia materia que necesitan. Según si para obtener esa energía le hace falta oxígeno o no, pues tenemos la vía aeróbica, los organismos aeróbicos, para romper la glucosa en la mitocondria necesitan oxígeno, y las vías anaeróbicas, que para obtener la energía de la glucosa no le hace falta oxígeno, sino que lo llevan a cabo mediante otros procesos químicos como la fermentación, que también la veremos en el tema correspondiente, por ejemplo, a hongos, a bacterias, que son los que llevan a cabo principalmente esta fermentación. Aunque nosotros también tenemos vías anaeróbicas para obtener energía, cuando ya la aeróbica es insuficiente, tenemos que echar mano de vías anaeróbicas, y por ejemplo en la que produce la famosa agujeta es la vía anaeróbica, cuando echamos mano de ella. Bueno, empezamos por la nutrición en animales y después la veremos la nutrición también en las plantas. En los animales, bueno, los nutrientes los podemos obtener dependiendo de la forma de vida del animal, un consumidor primario, un consumidor secundario, puede ser omnívoro, puede ser carnívoro, puede ser herbívoro, en fin, puede ser incluso carroñero, pero una vez que ha obtenido esa materia, tiene que digerirla, es decir, deshacer los alimentos hasta convertirlos en moléculas tan pequeñitas, suficientemente pequeñas como para que puedan ser absorbidas en el intestino, por las vellosidades intestinales del intestino. Todo ese proceso es el que se llama digestión, todo este proceso de ir deshaciendo los alimentos. Luego, otra forma de nutrición es obtener el oxígeno mediante otro aparato aparte, ya no sea el aparato digestivo, sino el aparato respiratorio. Dependiendo de la forma de vida, pues tendremos las branquias, las tráqueas, los pulmones, etcétera, o la piel, la respiración cutánea, para obtener ese oxígeno, que también se utiliza el mismo aparato para eliminar el dióxido de carbono como producto de desecho, ¿no? Y una vez que tenemos los nutrientes ya digeridos y lo hemos absorbido, ahora por el aparato circulatorio van a ser transportados a los lugares donde cada nutriente vaya a ser utilizado o vaya a ser transformado para su utilización. El sistema circulatorio, ya sabéis, que utiliza como vehículo la sangre, agua con sustancias disueltas, inorgánicas y orgánicas, y luego células, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, y son los que van a transportar esos nutrientes. Finalmente, para obtener energía necesaria,
Hay las dos vías que ya hemos mencionado cuando hemos hablado de organismos anaeróbicos y aeróbicos, anaeróbicos. Tenemos la vía de la respiración celular, que es en las mitocondrias, recordad los orgánulos de las células eucariotas, dentro de los cuales se llevaba a cabo la combustión del oxígeno, de la glucosa con oxígeno para obtener energía, y como producto de desecho se obtenía también agua y dióxido de carbono. La energía se va a almacenar en unas moléculas especiales que se llaman el ATP, para ir utilizándola en la medida que hagan falta y así no la perdamos la energía fabricada en ese momento. Y luego tenemos la vía anaeróbica, la de la fermentación. Ya sabemos que obtenemos energía a partir de la glucosa, porque al final de cuentas la glucosa es una molécula energética en la cual está almacenada la energía, la fabricaban las plantas al atrapar la energía solar. Y mediante una vía sin oxígeno se obtiene, aunque menos cantidad, de energía por la vía anaeróbica, que es la fermentación, que principalmente la llevan a cabo bacterias y hongos. Pasamos página y nos vamos a lo mismo, a la nutrición, pero ahora en plantas. Es otra mentalidad, la volveremos a ver más adelante cuando veamos sobre todo las plantas superiores, las espermatofitas, pero de momento ahí tenéis una planta con las partes aéreas y la parte subterránea. De la parte aérea va a tomar el dióxido de carbono y la energía del sol va a ser captada por la hoja, que al final de cuentas la hoja es como un panel solar, y por las raíces van a obtener el agua, las sales minerales, también para llevar a cabo esa fotosíntesis, es decir, materia inorgánica. Que ya sabemos que las plantas pues son seres autótrofos y aeróbicos. Una vez que ha tomado los nutrientes, sobre todo por parte de la raíz, va a ser transportado los nutrientes a las partes, sobre todo de la hoja, donde va a llevarse a cabo la fotosíntesis. Recordáis, ya lo veremos más adelante, ¿no? Por los vasos conductores. Y eso, una vez que se lleva a cabo la función de la fotosíntesis, bueno, la veremos aquí, no me adelanto a ello. Entonces, estas plantas, las plantas, para obtener estos nutrientes, pues tienen una serie y para poder vivir en el medio terrestre, fuera del agua, presenta una serie de estructuras importantes. Por ejemplo, la epidermis, que va a envolver a la planta para evitar su desecación y controlar, es una capa impermeable y controlar el trasvase sobre todo de agua entre el exterior y el interior. Para ese control tienen los estomas, recordad que eran dos células de forma arriñonada, la llevamos en práctica de laboratorio, a microscopio, viendo la piel de las hojas, el epidermis de las hojas, y entonces regulan, ahí tenéis un estoma abierto y uno cerrado, van regulando sobre todo la cantidad de vapor de agua que se pierda y por lo tanto esa transpiración. Recordad que este vapor de agua que se va perdiendo de forma regulada por los estomas es el motor que hace, que permite que se pueda absorber el agua del fondo y por el efecto capilar de la continuidad del agua, de la cohesión de las moléculas de agua, hace que ese agua pueda subir contra la gravedad hasta las partes aéreas donde se encuentra la hoja, donde se va a utilizar. Y luego tenemos, recordad, los pelos absorbentes, también lo veremos los tipos de raíces, que también lo llegamos a ver en la práctica de laboratorio y que son las estructuras por las cuales se absorbe el agua y las sales minerales. Bueno, pues este agua y este dióxido de carbono, junto con la energía del sol, va a dar lugar al proceso de la fotosíntesis en un orgánulo especializado en ello, que solo tienen las plantas y que reciben el nombre de cloroplastos. Hay bacterias que son también fotosintéticas, no tienen este orgánulo, pero sí tienen clorofila. Es la sustancia verde que tiñe de verde a las plantas y que va a ser la responsable de captar la energía del sol. Esta clorofila se encuentra en el interior de los cloroplastos y ya hemos dicho, esa es la función. Una vez que capte esa energía, mediante un proceso complejo, aunque lo podamos simplificar, el agua, el dióxido de carbono y la luz del sol van a dar lugar a glucosa, que en el fondo es energía empaquetada, almacenada, y como producto de desecho, el oxígeno. Lo tenéis aquí. Esto es lo que hace falta, esto es lo que se produce en los cloroplastos como resultado del proceso fotosintético, de la fotosíntesis. Una vez que se ha formado ya esta glucosa, ahora va a ser distribuida de nuevo al cuerpo, que lo tenemos ya aquí, los transportes de nutrientes, va a ser distribuida al cuerpo mediante unos vasos conductores específicos. Recordad que el xilema llevaba la savia bruta, principalmente de la raíz a las hojas, y el floema distribuye ya la savia elaborada, es decir, el agua con glucosa, por toda la planta para que se pueda alimentar. Y ya
Una vez que esa glucosa llega a las células, a todas las células del cuerpo, de la planta, va a tener también la respiración celular. Las plantas también tienen mitocondrias, no solo tienen cloroplastos, mientras que los cloroplastos solo tienen las plantas tienen cloroplastos y mitocondrias, y esa glucosa la van a quemar también como parte de una respiración celular para obtener la energía y utilizarla a nivel local en cada una de las células y de las estructuras locales, incluidas aquellas que están bajo tierra y no pueden hacer la fotosíntesis, las estructuras que constituyen las raíces, por ejemplo. Y aquí, como toda respiración celular, igual que en animales, consume oxígeno y desprende dióxido de carbono. Lo que pasa es que la cantidad de oxígeno que producen es mayor que la que consumen, y por eso es excedente el que aportan a la atmósfera y de ese oxígeno dependemos del resto de los seres vivos. Con esto acabamos la función de la nutrición. Vamos a ir a la función de la relación. Ya sabemos que la relación tiene varios pasos, los tenemos aquí simplificados. Por un lado, conlleva la percepción de información, generalmente del medio, aunque también puede ser del medio interno, pero bueno, de momento, del medio en el que se encuentra el ser vivo. Luego, en principio, hay que analizar esa información que le ha llegado y en función de ese análisis de la información recibida, emitir una respuesta, generar una respuesta y llevarla a cabo. Para que todo esto sea posible, en los animales, para que sea posible todo esto que estamos diciendo, tiene que haber una estructura sensorial, unos órganos sensoriales que capten la información en función del tipo de información que capten, lumínica, sonora, química, etcétera, tendremos el tipo de receptor, el tipo de órgano sensorial. Ahí el ejemplo, que ya recordad que esta parte no había que estudiarla, así la parte de aquí arriba, era el hecho de que en los ojos somos capaces de percibir la información lumínica gracias a la presencia de dos tipos de células, los conos y los bastones. Pero de todas maneras ya os he dicho que esta parte de abajo, como son ejemplos, no os lo pido, sí la parte de arriba. El sistema nervioso, sabéis que está formado principalmente por las neuronas, aunque también otras células que le ayudan, y las neuronas son células que están especializadas en transmitir los impulsos nerviosos. Y luego, dentro de las respuestas que van a llevar a cabo los animales, la principal o la más obvia es el movimiento, aunque también se puede llevar a cabo respuestas químicas por parte de glándulas. Los movimientos son responsables o los llevan a cabo los músculos, y de las respuestas químicas las llevan a cabo las glándulas, en una estructura que van a fabricar una sustancia concreta. Aquí tenemos esto mucho más desarrollado. Aquí tenemos el caso de este sapo corredor. Bueno, han puesto como ejemplo la información, la recepción de la información, que puede ser química, como pasa con el olfato y el gusto, puede ser mecánica, como pasa con el tacto y el oído y el equilibrio, o puede ser tipo lumínico, como los ojos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los ojos ya hemos visto que hay desde cosas que no pueden llamarse ojos, sino simplemente perciben que haya o no luz, y en todo caso la dirección de la luz, se le llama ocelos. Hemos visto los ojos simples de los vertebrados y tal, luego hemos visto ojos compuestos con muchos artrópodos. Para la transmisión de la información, el análisis de la información y la transmisión de la respuesta a los órganos que van a llevar a cabo la respuesta están las neuronas. Ellas están especializadas en llevar a cabo el impulso nervioso. La información pasa de una neurona a la siguiente mediante un proceso que se llama la sinapsis. El conjunto de neuronas va a dar lugar a una especie de cables que se llaman nervios, en conjunto de neuronas. Ahí tenemos los nervios. Y luego tenemos ya unos lugares especiales, los centros nerviosos, en los que se va a llevar a cabo básicamente el análisis de la información para elaborar la respuesta. El típico ejemplo, el cerebro. Y ya la respuesta puede ser también de varios tipos. Puede ser un movimiento, como hemos dicho, de lo que se van a encargar las células musculares. Puede ser una secreción de sustancias, una respuesta química, de lo que se van a encargar las glándulas. Por ejemplo, las hormonas funcionan también como una manera de responder a los estímulos internos, a veces externos, de los seres vivos, y en este caso de los animales, y pueden también cambiar la actividad en función de determinadas variables que perciben con su órgano de los sentidos, desde hibernar, emigrar, reproducirse, etcétera, según los estímulos que va recibiendo. Con esto acabamos la función de relación en animales. Vamos a pasar ahora a la función de relación de las plantas. Bien, la función de relación en las plantas. Con respecto a los animales, va a haber un pequeño cambio.
las plantas sí perciben la información, pero las plantas no van a tener órganos de análisis de la información, sino que directamente, según el tipo de información que reciben, ya van a tener una respuesta preparada concreta, de manera que no tienen la holgura del análisis, sino a determinada percepción, determinada respuesta. Para ello tienen unos receptores en su cuerpo que van a permitirle o bien recibir información química en presencia de sustancias, por ejemplo, en el agua, en el aire o en el suelo, agua u otras. Por ejemplo, las raíces cuando van buscando el agua, ¿no? Van percibiendo la humedad. O una sensibilidad mecánica, algo de tipo físico, bien por la gravedad o que entre en contacto con él. Y luego una sensibilidad lumínica, que sí, van a captar esa luz y, por ejemplo, le va a permitir, ya que esa luz es fundamental para llevar a cabo su proceso fotosintético, pues a lo mejor algunos se van a dar en función de la luz, pues van a orientarse para crecer, van a ir buscando la fuente de luz. Hicimos recordar un experimento optativo muy interesante que salió en los que lo hicieron muy bien, donde metíamos una semillita de lenteja en una plantita, la hacíamos crecer, pero esa planta la metíamos en una caja, hacíamos un boquete lateral para que solamente la luz entrara por un lado y al cabo de varios días veíamos cómo esa planta había ido creciendo no verticalmente en contra de la gravedad, sino hacia la fuente de luz. Y ahí estaría la respuesta. Esta respuesta a cualquiera de estos estímulos, pues, puede conllevar, por ejemplo, el crecimiento, como hemos dicho. Este crecimiento, que ya me he adelantado un poco, pero no importa, se le llama tropismo y puede estar en función de la fuerza de la gravedad, por ejemplo, la raíz a favor de ella, un geotropismo positivo, o el crecimiento que será en contra de la fuerza de la gravedad, un geotropismo negativo, fototropismo, como el caso que os he puesto, hacia la luz, lo mismo diría, ¿no? Cuando van creciendo hacia la luz, pues sería un fototropismo positivo, y el higrotropismo, que no higrotropismo, pero vaya, hace referencia al agua, es cuando el agua es el estímulo que induce el crecimiento pues, de las raíces, por ejemplo. También puede conllevar, como veíamos en animales, también pues, un cambio en la actividad vital, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el otoño, pues se caen las hojas, o cuando hay una sequía, pues pueden perder parte o cambiarse a una forma de vida latente, esperando a que vuelvan otra vez las condiciones favorables. Y luego, lo que se llaman los movimientos temporales, las nastias. El ejemplo típico, las plantas carnívoras que hay, la atrapamoscas, que se cierran cuando son estimuladas por la presencia de un insecto pequeñito en sus hojas. ¿Por qué? Porque son movimientos que una vez que se han llevado a cabo y han cumplido su misión, vuelve la planta o la parte de la planta a su posición original. También puse, si queréis verlo, en Instagram varios vídeos y hace poco, en estos días de cuarentena, subí también sobre esos tropismos de algunas flores que se abren por la mañana cuando el sol empieza a calentarlas para que se lleve a cabo la polinización, ya que sus polinizadores son diurnos. Y como de noche se cierran, para evitar pues, que otros animales vengan que no están especializados en ellas y puedan hacerles daño o puedan comérselas incluso. Entonces se cierran, ¿no? Vimos el caso de la campanita y vimos incluso los pétalos de la margarita, cómo se bajan y suben, o también el caso de la vinagreta, como también se cierra por la noche, al atardecer más bien, y se abre por la mañana. Bien, pasamos ahora ya a la última de las funciones, que es la reproducción. Ya sabemos que en la reproducción se generan nuevos individuos, pero al mismo tiempo se transmiten las características o caracteres de los progenitores gracias a las moléculas de ADN. Entonces, de aquí solo me interesaba, recordad, este cuadradito de aquí, esto que estoy señalando, solo esto, este primer parrafito que es un poco la definición, podríamos decir, y luego ya de aquí sí me interesaba de la reproducción asexual, me interesaba principalmente todo esto hasta aquí. Es decir, este parrafito y este de aquí no me interesaba esto y esto. Entonces, en la reproducción y luego de la reproducción sexual, me interesa esta parte de aquí y nos podemos saltar esto del ciclo biológico. Bueno, la reproducción asexual, ya lo estoy diciendo su nombre, es sin sexo, es decir, un solo individuo es capaz de generar
nuevo individuo y por lo tanto al no haber combinación genética, los descendientes son idénticos, tienen el mismo ADN entre sí, los hijos, y con respecto al progenitor. En algunos casos, pues recibe el nombre de reproducción vegetativa porque es típica de algunas plantas capaces de dar lugar a nuevos individuos simplemente por clonación, por gemación, por fragmentación. Y luego es la típica forma de reproducción del organismo unicelulares, donde la bipartición, es decir, una mitosis normal, una bipartición normal, pues da lugar a nuevos individuos que tendrán su vida independiente y separados. Y luego tenemos la reproducción sexual, que aparece después en la evolución, la aparición de los sexos, donde dos individuos, el macho y la hembra, los progenitores, van a combinar sus gametos, su información genética, para dar lugar a nuevos individuos, con lo cual aquí sí se va a crear una descendencia variable, una variación en la descendencia que va a dar capacidad de respuesta, de evolución, etcétera. Recordemos que los gametos eran unas células pequeñitas, eran una estructura unicelular que portaban la información genética de los padres, pueden ser móviles o a veces no es móvil, como en el caso de algunos gametos femeninos que esperan a que a través del coito pues llegue, o de simplemente absorbiendo, por ejemplo, me estoy hablando del caso de la esponja, absorbiendo el agua a la esponja hembra, captar los gametos y que lleguen a la parte femenina, y eso también lo hacen mucho. Como resultado de la unión de los dos gametos se origina el cigoto, la célula inicial con el que todo individuo comienza a existir. Y ya sabemos que los gametos masculinos producidos por los machos se llaman espermatozoides y los gametos femeninos producidos por la hembra reciben el nombre de óvulos. Luego hay dos tipos de individuos, incluso con reproducción sexual, y es cuando los sexos están separados, especies que tienen macho y hembra. Aquí tenéis el pato mandarín, el macho aquí y la hembra aquí. Y luego los individuos que tienen reproducción, o sea, tienen individuos hermafroditas, aunque se cruzan los gametos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los caracoles y de la mayor parte de las plantas cuyas flores poseen los dos sexos. Y ahora nos vamos ya concretamente a la reproducción en los animales. Ya hemos visto, un poco aplicar ahora a los animales lo que hemos visto de la reproducción asexual y la reproducción sexual. En todo caso, pues recordad que dentro de la reproducción asexual de animales hay dos, no son lo único y más, ¿vale? Pero hay dos tipos más importantes, son la fragmentación, se parte un individuo y o bien a partir se generan dos individuos o se mantiene el individuo original y del fragmento que se ha partido da lugar a un nuevo individuo, se genera un nuevo individuo, o por la formación de yemas, que se llama gemación, es como una especie de bultito que le va saliendo a una planta, a un individuo original, y ese bultito se puede independizar o no. Si no se independiza, formará una colonia, como los arrecifes de coral, y si se independiza, puede dar lugar a otro individuo, pero formado de manera asexual. Es típico, por ejemplo, la gemación en este tipo de individuos, que son unos celentéreos que viven en agua dulce, que se llaman las yedras de agua. Y dentro de la reproducción sexual, ya tenemos esto más pormenorizado, lo mismo que dijimos antes, en cómo se producen los gametos. Generalmente pues hay unas gónadas, que son la estructura, los tejidos, la estructura formadora de gametos, los testículos en los machos, los ovarios en las hembras, que van a dar lugar a cada tipo de óvulos. Luego tenemos el proceso de la fecundación, la hemos visto también, pero vamos a recordarlo. Hay fecundación externa, en la más antigua, donde los gametos se encuentran fuera del cuerpo de la hembra, o podemos tener una fecundación interna, que puede ser o bien porque los gametos masculinos han conseguido llegar donde está la hembra, sobre todo en animales acuáticos o organismos acuáticos, o porque hay una cópula, como estamos viendo abajo, en ese caso de zamormujos, tenéis aquí, donde está viendo una cópula, y el macho le está trasvasando el esperma a la hembra. Y luego, una vez que se ha formado, se ha producido esa cópula, si ha habido fecundación, pues entonces se origina el cigoto y a partir de ahí se desarrollará el individuo, el cual a su vez puede seguir tres vías distintas, como hemos estado viendo ahora hace poco en tiburones, que tienen las tres formas, ¿no? Puede ser un desarrollo ovíparo, es decir, pongan huevos, y a veces esos huevos son protegidos, incubados por los machos, o bien son sueltos, los ponen, y ya que se busquen la vida, digamos. Pueden ser organismos ovovivíparos, es decir, esos huevos no son puestos, sino que se quedan dentro del cuerpo de la hembra, allí se desarrollan y tiene lugar una especie de parto. De ahí lo de ovo, vivíparo, ovo por huevo, vivíparos porque las crías nacen vivas, son paridas vivas. Y luego ya los grupos
de los vivíparos, que son aquellos que se desarrollan íntegramente sin estructura de huevo dentro del claustro materno, con una conexión madre-cría que permite el intercambio de sustancias entre los dos individuos. Y la reproducción de las plantas, hay que cambiar un poco la idea, hay que cambiar, aunque también tenemos una reproducción asexual, por ejemplo, por fragmentación, y ahí tenemos incluso aplicaciones que hace el hombre para la jardinería, hasta la reproducción sexual, pero aquí ya, como las plantas son inmóviles, tienen que, a veces, incluso aunque la planta, como ocurre aquí, tenga las dos estructuras, la masculina y la femenina, lo veremos mejor en las espermatofitas, pero para evitar la autofecundación, si no sería absurdo tener las estructuras sexuadas, pues ocurre una polinización, es decir, tienen que ir los granos de polen donde se encuentra el gameto masculino o a la parte femenina de otra flor. Y entonces, en este caso, pues tenemos la polinización y en función del tipo de agente transportador del polen tendremos los distintos tipos de polinización. Lo normal, lo habitual y lo lógico es que la fecundación sea cruzada, es decir, entre ejemplares de plantas distintas, y a veces en algunos casos podría darse, aunque no es lo normal, el caso de una fecundación directa en el que la propia planta se fecundara su estructura femenina por la masculina. Una vez que se ha producido la fecundación, se va a producir el desarrollo que en las plantas superiores da lugar a un fruto. Recordad que eran las angiospermas, son las que van a dar lugar al fruto, y ese fruto va a contener la semilla y a partir de la semilla dará lugar a la nueva planta. Y la estructura del fruto que envuelve a la semilla, recordad que se llamaba el pericarpo. Luego esa semilla muchas veces pues también hay que buscar una manera de que se disperse, si no se van a quedar todas ahí en la base del ejemplar padre, con lo cual entrarían en competencia con él o no tendrían posibilidad de éxito ya que ya estaría aquello colonizado por los padres. De manera que tiene que haber una dispersión y ahí en función del agente dispersado pues también tenemos una dispersión pasiva en la cual, bueno, pues es cuando otro individuo o otro agente, el aire, el viento, el agua, un animal, lleva a cabo la dispersión de las semillas, o la dispersión activa es cuando la propia planta es más rara, es más excepcional, tiene los propios mecanismos de dispersión, como ocurre por ejemplo en el pepinillo del diablo, que recordad puse el vídeo en el que se ve saltando, escupiendo digamos, las semillas. Bueno, pues con esto terminamos el repaso de este tema, del tema 9, y ya digo, como un poco larguito, pues verlo despacito, disparando, incluso rebobinando y poniendo otra vez las partes. Ha sido un repaso, digamos, que no es detallado, pero creo que ha sido completo.